Muy bien, buenas tardes a todos chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar comienzo a la clase número 4 de técnicas en resonancia nuclear magnética, en donde vamos a ver los conceptos fundamentales, ¿sí? Que tengan que ver y están relacionados a la física propiamente dicha del método. Después algunos ejemplos para que vean cómo se aplican y la secuencia ideal, ¿sí? Bien, comenzando entonces con el repaso conceptual de algunos nombres. Vamos a poner en este cuadro, yo les coloqué acá todos los nombres para que ustedes lo vayan completando en la medida que me vayan escuchando a mí la descripción, ¿sí? Matriz pusimos FOB, Signes, Gap, SNA por un lado, SNR por otro, Bandwidth, Flip Angle, Phase, TR, TE, TI y los gradientes magnéticos, ¿sí? Con respecto a la matriz, habíamos dicho que una vez que esos ecotrenes volcaban la información en la matriz, primero existía una matriz analógica, ¿sí? De adquisición, y luego se digitalizaba en una matriz de reconstrucción. Y esa matriz de reconstrucción iba a tener mayor cantidad de píxeles, ¿sí? Entonces decimos que para poder trabajar y obtener mayor contraste entre los bordes y contornos de todas esas estructuras anatómicas y también así poder demostrar una mayor resolución espacial. Estas matrices van a tener que ser o deberán ser elevadas, es decir, las matrices altas. Esto va a estar en relación a la definición de la imagen y no a su geometría. Entonces, el concepto de matriz está relacionado a la definición de la imagen y no a su tamaño, ¿sí? Lo que pasa exactamente lo contrario con el FOV o campo de visión. Entonces, esta matriz va a tener que ser alta, mayor cantidad de píxeles, mayor resolución vamos a tener. Con respecto al FOV, Field of View o campo de visión, este sí es un parámetro relacionado en forma directa con la geometría. En forma directa con la geometría. Pero con respecto al tamaño tiene una relación inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque cuando colocamos un FOV pequeño, el segmento que vamos a estudiar suele agrandarse, ¿sí? Y viceversa, cuando colocamos un FOV alto de ese determinado segmento, la imagen sale un poquitito más chica. Todos estos conceptos en relación a su valor ya están prefijados en todos los protocolos. Nosotros podemos a esos valores de matriz, FOB, Signet, todo lo que vemos acá en esta diapositiva, poder modificarlo. Modificarlo para adaptarlo a tener mayor resolución, que sea más grande, que sea más chico, y en relación también al tiempo, porque nosotros vamos a modificar estos parámetros, pero tenemos que tener en consideración el tiempo de la secuencia. Si yo coloco eh, una secuencia ideal con valores altos, ¿sí? Una secuencia ideal con valores más que óptimos, el tiempo va a aumentar. Entonces, lo que tenemos, y al aumentar el tiempo, voy a tener mayor posibilidad de que el paciente se mueva, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que tratar de obtener imágenes de buena definición con el tiempo menos posible. ¿Estamos? En equipos de alto campo, una secuencia promedio más o menos son entre 2 y 2 minutos y medio, ¿sí? De tiempo, cada secuencia. Después dependerá la cantidad de secuencias que tengan armado dicho protocolo, ¿sí? O determinado protocolo. Entonces, dije que el Field of View es el campo de visión que vamos a otorgarle a un segmento determinado que estamos estudiando. Y su condición es inversamente proporcional a la misma, por lo que recién dije, ¿sí? En este caso es aconsejable utilizar FOV lo más pequeño posible o restringirlo a la estructura en estudio para no perder definición o también nitidez, ¿sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, usamos un FOV más grande de lo que tenemos que obtener, de lo que tenemos que utilizar, esa imagen va a ser chiquitita y después quizás para observar una pequeña, por ejemplo, determinada lesión, tenemos que agrandarla. Y agrandarla con el zoom, que lo podemos hacer desde el
desde la consola, si nosotros podemos panificar la imagen, es decir, correrla de un lado hacia el otro o agrandarla. Si nosotros colocamos zoom, la vamos a poder agrandar, pero esa imagen se va a agrandar en relación a los parámetros que fue adquirida. Entonces, si fue adquirida con un FOV grande, va a ser chiquita y al agrandarla se va a perder la definición. ¿Sí? Después vamos a ver algunos ejemplos. Signes. Signes no es ni más ni menos, para que ustedes vayan anotando acá o resumiendo todo lo que les voy diciendo, el espesor de corte. Ese espesor de corte es el volumen o también llamado voxel que vamos a utilizar en esa lonja orgánica que nosotros vamos a estar cortando para que me entiendan. Y el thickness o espesor de corte no va a ser igual en todos los estudios. También están predeterminados. Nosotros vamos a cortar, por ejemplo, un abdomen lo vamos a cortar de 10 o de 8 milímetros, un cerebro vamos a cortar de 4 o 5 milímetros y una estructura más chica, como por ejemplo oído, hipófisis, etcétera, la vamos a cortar con un signes mucho más pequeño, por ejemplo, de 3 milímetros, de 2 milímetros, o podemos hacer secuencias volumétricas, que son de 1 milímetro, repito, sin gap, dicho de paso, el gap es el espesor entre corte y corte. Entonces dije, signes lo más pequeños posible en estructuras chicas según el equipo que nosotros estemos manejando, es decir, en relación a que el equipo que nosotros estemos operando no los permita hacer, ¿sí? Entonces, también podemos utilizar, repito, secuencias de 2 o 3 milímetros, como también secuencias volumétricas, ponderadas en T1 o ponderadas en T2, que son de 1 milímetro sin gap. Entonces, en gap ponemos espesor de corte. Con respecto al SNA, es la cantidad de veces que el equipo lee la imagen. También se denomina average concatenaciones, ¿sí? O adquisiciones, SNA. Bueno, nosotros vamos a tener SNA1, SNA2. Es un parámetro que está muy relacionado con el tiempo. Si tiene 2 adquisiciones la secuencia y dura 5 minutos, si nosotros le bajamos esas 2 adquisiciones a una, el tiempo me va a reducir prácticamente a la mitad. O sea, de 5 minutos voy a pasar a 2 minutos y medio más o menos, pero ¿cómo se llama? La definición no va a ser totalmente la misma, se va a ser menos. El SNR es el coeficiente señal ruido, es decir, es la relación ecuacional que existe entre la estructura que nosotros vamos a estudiar en relación a la bobina. Es decir, si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, pongo un ejemplo para que me traten de entender. Si yo, por ejemplo, vamos a estudiar una muñeca y le vamos a colocar, porque, por ejemplo, la bobina de muñeca no anda, se rompió o falla, utilizamos, por ejemplo, una bobina. Si nosotros vamos a utilizar una bobina de cerebro, la estructura que vamos a estudiar va a ser muy chiquitita en relación a la bobina. Entonces, la muñeca me va a quedar en el centro de la bobina, todo ese espacio se va a denominar background, y al haber mucho espacio sin estar ocupado por la estructura, va a convertirse esa imagen geométricamente en puntos. Entonces, en resonancia decimos, esa imagen es ruidosa o tiene mucho ruido. Entonces, el SNR va a ser alto, ¿sí? O el SNR va a ser bajo. El SNR, es decir, el coeficiente de señal ruido, para que la imagen sea homogénea y óptima en valor, tiene que estar en 1.0. El equipo siempre lo marca. Entonces nosotros cuando un parámetro lo modificamos, el equipo nos avisa ante un cartelito SNR de tanto, SNR alto o bajo, ¿sí? Nosotros podemos operar tranquilamente en 1.1, 1.2. Si está un poquitito hacia arriba no pasa nada. Si está hacia abajo, ahí sí voy a tener relación de imagen baja o la imagen más ruidosa, por así decirlo, ¿sí? Si estoy en 0,8, etc. ¿Estamos? Entonces, ese es lo que es el SNR, la señal ruido. El bandwidth, yo ya creo que lo había dicho, significa ancho de banda. Este parámetro me va a marcar el rango de amplitud de frecuencia. Por eso también, al decir es un rango de amplitud de secuencia, también lo vamos a denominar como ventana. Cuando mayor será la cantidad de RF
es decir, de radiofrecuencia que penetre, ¿sí? Menor será la resolución, ¿sí? Entonces, es óptimo trabajar con bandwidth o ventanas pequeñas. ¿Para qué? Para que esa cantidad de RF sea la menor posible. Es como para que me entiendan cuando hablamos de radiología, la radiación secundaria. Es decir, no me sirve mucha frecuencia. A mí me interesa que el bandwidth sea lo más pequeño posible. O sea, que con esa ventana entre la cantidad de radiofrecuencia necesaria para que pueda ser óptima. ¿Eh? También es un parámetro que está muy relacionado con el SNR. El FA es el flip angle. Ese va a ser. Ese parámetro va a marcar el ángulo de recorrido del vector de magnetización después del impacto del pulso de radiofrecuencia. Es decir, el pulso de radiofrecuencia que sale de los gradientes impacta sobre ese vector y lo va a bascular. Esa basculación va a ser en ángulo lo que va a describir el vector. En las secuencias, ¿sí? Spin-echo y fase spin-echo siempre va a ser de 90. En las dual, 180. ¿Sí? Es el vector de magnetización. Y en el gris, o en las secuencias gris o en las secuencias eco de gradientes, el valor del pulso va a ser siempre menos. De 25, de 30 grados. Entonces, en las secuencias spin-echo y fase spin-echo, de 90. Y en las secuencias gris, ¿sí? Es lo mismo si gris que eco de gradiente. En la secuencia gris o eco de gradiente va a ser siempre menos. ¿Sí? Lo que también va a pasar en las secuencias para poder estudiar, por ejemplo, en el cerebro, las arterias o las venas. Entonces, en las angio-intracranianas, en fase ya sea arterial o en fase venosa. Nosotros vamos a ver que en la secuencia angiográfica nos va a permitir ver, por ejemplo, en su fase arterial, todo el polígono de Willis, y la sustancia blanca y gris no, se va a ver todo negro y lo único que va a realzar va a ser eso. ¿Por qué? Porque esas secuencias están preparadas, por ejemplo, con FA bajos para que no pueda recuperar la señal de todo el tejido cuando ese pulso de radiofrecuencia termine y se relaje el vector y recupere la señal, que solamente pueda recuperar poca señal, por eso el ángulo es bajo. Y ahí, en ese caso, en las secuencias angiográficas, va a recuperar la señal del líquido en movimiento. En este caso son los vasos sanguíneos. Si no lo entendieron muy bien, yo les di un ejemplo, lo voy a repetir, lo voy a explicar con más detenimiento cuando veamos la parte angiográfica. ¿Estamos? Entonces el FA es el ángulo que va a recorrer el vector de magnetización. La fase va a ser la dirección o el sentido de lectura que va a leer el equipo la imagen, que puede ser AP o vertical o transversal, que va a ser en este caso interpretada como de derecha a izquierda. Este sentido de lectura puede variar según el caso y la patología. Después vamos a ver algunos ejemplos. TR era el tiempo de repetición, es decir, el tiempo que transcurre en milisegundos entre el comienzo de un pulso, el cese del mismo y el comienzo del otro. En las secuencias spin-echo, repasamos, iba de 90 a 90. En las secuencias dual fase spin-echo también, de 90 a 90, y en el medio teníamos dos caídas de señales de 180. Y en las secuencias de IR va de 180 a 180. El TE es el tiempo de eco, es decir, el tiempo en milisegundos entre el comienzo de un pulso, dependiendo de la secuencia que sea, y la caída de la señal. Era el tiempo de eco. Y el TI era el tiempo de inversión que iba a tener las secuencias IR, como STIR, SPIR, SPIRE, FLARE. ¿Sí? Bien. Los gradientes magnéticos eran los encargados fundamentalmente, estaba compuesto por tres módulos, habíamos dicho, X, Y y Z. Cada uno va a manejar un plano del espacio y va a manejar una magnitud vectorial, que va a ser la G, un GI max, que está en relación a la señal ruido, y lo que se denomina SLR,
SLR, que es la velocidad de adquisición o potencia del equipo. Es decir, es la rapidez y la magnitud dependiendo del teslaje del resonador que estemos manejando. Son los encargados de medir a lo largo de una dirección, los gradientes, ¿sí? Son los encargados de medir a lo largo de una dirección las variaciones del campo magnético, y estas distintas variaciones se van a traducir en velocidades, las cuales se van a identificar a través de una unidad llamada militesla, ¿sí? Eso es un repaso de todos los conceptos. Ustedes pueden utilizar esta diapositiva y ir resumiendo eh, todo lo que mencionamos hasta ahora. Bien, la secuencia ideal entonces va a ser, dijimos, el FOV o el campo de visión tiene que ser bajo. ¿Para qué? Para que la imagen sea lo más grande o lo más real posible y no pierda definición y nitidez de sus bordes. La matriz de adquisición y la matriz de reconstrucción va a tener que ser alta, mayor cantidad de píxeles, mayor definición. Y el signis va a tener que ser bajo. Cuanto menor sea el signis, más resolución vamos a tener. Pero también, por otro lado, la señal ruido se va a ver perjudicada si la secuencia no está absolutamente preparada con los otros parámetros, si no se va a ver mucho ruido, ¿sí? Bien, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar un páncreas, un abdomen, y dice la orden, resonancia magnética nuclear de abdomen, con o sin contraste, quiste pancreático. Bueno, si ese quiste pancreático es muy chiquitito, nosotros vamos a hacer cortes de 10 milímetros o de 8 milímetros, y después vamos a tener que ir al páncreas y hacer cortes de 5 o de 4, es decir, vamos a hacer cortes más finitos. Pero no podemos cortar de 1 o de 2 porque estamos cortando el abdomen, que es una estructura muy grande, entonces ahí voy a tener mucho ruido, es decir, la imagen se va a hacer granulosa, ¿sí? Es decir, ruido en resonancia es grano, para que me entiendan geométricamente hablando, ¿sí? Entonces, yo puedo en un oído que corto de 3 milímetros, bajar a 2 o bajar a 1,5, ¿sí? Y en abdomen puedo, si corto de 8 o de 10, bajar a 5 o bajar a 4. Píxel con volumen, espesor de corte. Acá está, por ejemplo, una determinada matriz en donde nosotros vamos a tener un 100% con respecto a los píxeles y a la distribución. Recuerden que los ecos de mayor potencia se iban a colocar en el centro de la imagen y los de menor potencia en la periferia. Y si hacemos así, vamos a ver que estamos estudiando el voxel o volumen de corte, que es el famoso signes, ¿sí? Es decir, el espesor de corte. Bien, y que eso va, como ya antes había mencionado, a depender de la estructura que estemos estudiando. Acá tenemos una matriz de 256 y acá tenemos una matriz de 512 por 512. Entonces, por ejemplo, en esta matriz de 256 por 256, acá estamos teniendo dos cortes en secuencias T2 de tórax, ¿sí? Resonancia de tórax, que en realidad sirve para ver el mediastino, para ver patología muscular del dorsal, por ejemplo, para ver alguna patología en la pared torácica, dependiendo de la característica de la misma, para estudiar el corazón, es decir, hacer resonancias cardiológicas o cardíacas, pero no sirve la resonancia magnética, no es el estudio, como se llama o como se denomina en el diagnóstico por imágenes, no es el estudio gold standard para ver o para estudiar el parénquima pulmonar, ¿sí? El estudio gold standard para estudiar el parénquima pulmonar es la tomografía computada. Volvemos a la resonancia. Ejemplos de matrices. Cuando vamos a estudiar dibujo, yo me acuerdo que mi profesora de dibujo, esperen que me tomo un mate. Muy bien. Que mi profesora de dibujo nos hacía realizar la copia de una imagen a través de una grilla. Entonces nos ponía una grilla
con cuadraditos grandes y una grilla con cuadraditos más chicos. Me costaba más poder calcar, por así decirlo, porque no lo calcábamos, pero, perdón, ¿qué pasó? Me costaba más, decía, dibujar exactamente de la misma manera el dibujo en el cuadrado grande que en el cuadrado chiquito. Con el cuadrado chiquito íbamos copiando cuadradito por cuadradito y era más fácil. Lo mismo le pasa al equipo. Le es más fácil cuando la matriz es más grande porque tiene mayor cantidad de píxeles y tiene mayor resolución. Puse el ejemplo del dibujo para que me entiendan, ¿sí? Acá viene un buen ejemplo. Tenemos una imagen A, B y C. Y vamos a trabajar con la diferenciación imagenológica en relación a dos parámetros, el FOV y la matriz. Tenemos en la imagen A un FOV y una matriz inadecuada. Entonces, tenemos una matriz, perdón, tenemos un FOV inadecuado y una matriz que, perdón, sería adecuada, pero no para este tipo de secuencia. No para este tipo de secuencia. Se tendría que ser una matriz un poquitito mayor, pero vale el ejemplo. En el ejemplo B tenemos un FOV adecuado y una matriz que no es adecuada. Entonces, fíjense acá en la diferencia. El FOV en la imagen A, a ser de 400, la imagen es más chiquitita. ¿Sí? Si yo tengo que ver la inserción del cuadricipital o del rotuliano, la tengo que agrandar y puedo perder definición. Entonces, en la imagen A, el FOV es de 400, por eso es más chica, y el FOV en la imagen B es de 200, por eso es más grande. Entonces, acá estoy teniendo un FOV, ¿sí? Un FOV en relación, pero si nosotros observamos la imagen, la vamos a ver como pixelada, ¿sí? Es decir, le falta nitidez. Eso es porque estamos trabajando con una matriz que no es adecuada, que es baja. Entonces, al estar trabajando con una matriz inadecuada o baja de 125, estamos perdiendo resolución de imagen, ¿sí? En el ejemplo C, fíjense, tenemos un FOV 250, o sea, mejor, un poco mejor todavía, y una matriz de 256. Entonces estamos utilizando para este tipo de imagen un FOV, ¿sí? Aceptable y una matriz también aceptable. ¿Se entiende? Entonces, acá si trabajo, tengo matriz aceptable, yo me equivoqué al principio, perdón, dije inadecuada. Tengo una matriz aceptable, pero un FOV no correcto. Acá tengo un FOV correcto y una matriz incorrecta, y acá tengo los dos, el FOV y la matriz aceptable. Entonces tengo un buen tamaño y una buena definición. Si quiero mayor definición, tengo que colocar una matriz más alta. ¿Se entiende? Bien. Y con respecto a la dirección de fase, esto ya sería lo último, que otro ejemplo bueno de ver, que tienen que tener en cuenta, es la relación que existe entre la interpretación. El equipo va a leer la imagen cuantas cantidad de adquisiciones tenga. Cuantas más adquisiciones tenga, mejor lee la imagen y mejor resolución tengo. Eso con respecto a la lectura. Con respecto al escaneo, la va a escanear de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Salvo que nosotros le cambiamos el orden. Y con respecto a la lectura, ¿cómo la va a leer? La puede leer de derecha a izquierda o arriba hacia abajo. Es decir, si tengo el paciente acostado, sería de anterior a posterior. Entonces, la dirección de fase va a ser AP, anterior-posterior, o transversal, de derecha a izquierda. Ya está prefijada también. Pero nosotros tenemos que tener en consideración, por eso lo dije cuando hablé de la dirección de fase, que va a depender del caso patológico. Fíjense, acá estamos estudiando, ¿sí? Este es un corte axial de abdomen, ¿sí? En una secuencia FAT-SAT, ponderada en T2. Y acá estamos con un volumen, ¿sí? Ponderado en T1, perdón, con una secuencia FAT-SAT ponderada en T1. Bien, no importa, con que me digan que son supresiones grasa, ya está, no hay ningún tipo de inconveniente. Esta es con contraste, porque después vamos a ver por qué cuando veamos abdomen. La aorta está pintada, los riñones también, y vamos a ver las distintas fases de excreción. Bien,
En este caso, por ejemplo, si yo tengo AP, vamos al abdomen primero y después vamos a la rodilla. En este caso, por ejemplo, yo tengo AP la dirección, es decir, de fase, la va a leer siempre de arriba hacia abajo. O la va a leer o interpretar. La va a interpretar de arriba hacia abajo. Como no tengo ningún tipo de patología, no tengo problema que siga esta dirección. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una patología acá, en el lóbulo, en este corte no se está viendo, pero sería el lóbulo izquierdo hepático, esta dirección de fase yo la voy a tener que poner transversal, porque si no la aorta, por el pulso, al ser un vaso con mucho contenido sanguíneo, mucho flujo, sanguíneo, va a pulsar y puede ser que se vea acá. Entonces, en este caso, la dirección de fase va a ser transversal. Fíjense en este paciente que tenemos una patología acá, ¿sí? En el segmento hepático. Después ya vamos a hablar de la segmentación hepática, que es, topográficamente hablando, el lóbulo derecho se divide en 8 segmentos. Después vamos a ver. Entonces, acá tenemos una lesión. La lectura, por eso yo la puse, ven acá que hay una imagen más hiperintensa que el resto, si ustedes fijan. Bueno, no sabemos si es un pulso de la aorta que se metió o es propio de la patología. Entonces habría que ver en este caso cómo está la lectura de la fase, si está AP o si está transversal. Esta imagen también tiene contraste endovenoso. Si la colocamos transversal y nos damos cuenta de este solapamiento, por así decirlo, de imagen con imagen, vamos a tener que repetirle la secuencia o la toma en sentido antero-posterior. Entonces, es otro parámetro a la fase que está preseteado, pero repito, según el caso, nosotros podemos llegar a tener que cambiarlo o no. En este caso de la rodilla, tenemos dos secuencias, ¿sí?, de rodilla, axiales. Fíjense, en este caso, acá tenemos ligamento alar, después vamos a ver todo. La rótula y los cóndilos femorales, ¿no es cierto? Bien. Y esto que está acá es el cartílago rotuliano o infrarrotuliano. Cuando existe una patología del cartílago, me estoy refiriendo a una, por ejemplo, osteomalacia, muchas veces el médico pide para ver patología de cartílago, que tenemos que utilizar secuencias STIR, secuencias ecogradientes, ya lo vamos a ver en rodilla. La fase, acá tenemos a la poplitea, en el hueco popliteo. Bien, si la fase está AP, esta vena puede incurrir por su pulso, ¿sí?, por su pulso en el cartílago y puede llegar a esconderme una patología. También lo mismo con una osteocondritis. Si yo tengo un infarto avascular, por ejemplo, una osteocondritis de rótula, también me puede estar afectando. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Si el médico pide condromalacia rotuliana, tengo que colocar de esta secuencia axial la fase transversal para que este pulso de la vena, en este caso, o de la arteria, se vea reflejada en esta dirección. En este caso, fíjense, acá tenemos una patología que no sabemos si es porque el pulso de la vena se metió para poder solaparla. Entonces, en este caso, hay que cambiarle la dirección de fase, ¿sí? Eso es la relación existente, sobre todo la dirección de fase. Entonces, en esta clase hemos visto o repasado todos los conceptos, vimos imágenes de la secuencia, ejemplos de, o la secuencia ideal, que eso lo pregunto, cómo tiene que ser la secuencia ideal en relación a la definición de imagen. Bueno, en relación a la definición de imagen, la matriz tiene que ser alta, el FOB tiene que ser bajo, el signe tiene que ser lo más bajo posible, la cantidad de adquisiciones tienen que ser alta, etc. Entonces, hay algunos parámetros que van a ser intrínsecos, que están relacionados con los colores, que es el TR, el T y el TI también, y algunos que están relacionados con la geometría y otros con la definición. Vimos entonces
Conceptos, secuencia ideal, algunos ejemplos de FO y matriz y dirección de fase para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, damos por terminada la clase número 4. Esperen que cierro acá. Saludos para todos, chicos.